Bien, ah, les saluda el profesor Melchor Soria Iturri, adscrito a la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias, continuando con el programa del primer programa de exposiciones científicas académicas organizado por la Facultad de Ingeniería e Industrias Alimentarias. En esta oportunidad está programado el curso de procesamiento de licores de crema, ¿no? Quien lo va a dirigir es el ingeniero Richard Eleazar Peso Vargas. Él es egresado de nuestra Casa Superior de Estudios, es un asino y ha venido trabajando ya con el rubro de procesamiento de licores. Tiene más de 10 años de experiencia en diferentes rubros. 5 de ellos están vinculados en el campo de licores de crema de diferentes sabores, específicamente en café, cacao, camu camu, maracuyá, algarrobina y otros productos de la región y bueno, en la región donde él habita, que es San Martín, ¿no? Y Loreto también tiene experiencia en esa área, ¿no? De procesamiento de licores. Bien, sin más preámbulo y agradeciendo por la participación a todos, doy la bienvenida al ingeniero Richard. Ingeniero Richard, siéntase acogido y pueda presentar su exposición. Muchísimas gracias, señor Soria. Buenas noches con todos. Un momentito, déjenme presentarme. Como ya bien lo dijo el ingeniero Soria, yo soy egresado de la facultad. Llevo ya años trabajando con lo que es con licores. Y espero que durante la charla podamos llegar pues a resolver las dudas que tengan. Y antes que nada, pues agradecer a la facultad por la invitación a todo esto. En verdad me alegra que se estén dando este tipo de charlas que nos ayuda a todos en realidad, porque uno no sabe algo si no puede explicarlo, y ayuda también a tener contacto con las nuevas generaciones que están saliendo de la facultad. Creo que sería bueno ya ir empezando. Vamos empezando poco a poco con tranquilidad. Si tienen alguna duda, alguna situación por ahí, por favor, con todo el gusto del mundo, ya me levantan la mano, me hacen la pregunta. Estoy completamente puesto para resolver las dudas que tengo. Primero que nada me presento. Yo soy de la promoción 2005 la FIA. Mi nombre completo es Richard Eleazar Peso Vargas. Soy natural de Loreto, Contamana. El segundo de 5 hermanos, actualmente con mis 35 años. Tengo una pizzería conjuntamente con uno de mis hermanos. Ya este año estoy empezando con toda la línea de licores. Ya tenemos una línea de licores y también un local donde vamos a expender todos esos licores. Siempre ha sido dentro de las cosas que he pensado, tener un propio negocio y vender mis propios productos. Entonces por ese lado ya me voy cumpliendo con las cosas que he querido, ¿no? La experiencia laboral que tengo en rubros como agua embotellada. En sus principios cuando estaba trabajando, habrán conocido tal vez el agua Alaska, cuando salía en botellas y en bidones, estaba a mi cargo. Ahí he estado trabajando más o menos casi 2 años. En derivados de cacao también he estado teniendo algunas pininos por ahí en diferentes zonas, tanto en Tarapoto, a veces en Juanjuy, una que otra vez en Tocache también. Almacenamiento de alimentos, eso sí me fui a trabajar con las zonas de Junín. Papas precocidas por alguna que otra empresa. En estos años he recorrido bastantes regiones en realidad. La Merced, Clima, Ayacucho, Tarapoto, Juanjuy, medio por todos lados en realidad. Actualmente estoy gerenciando y dirigiendo lo que es la iniciativa de 7 Ceros, que es una empresa dedicada a todo lo que es consultoría en alimentos.
solo para micro y pequeña empresa. No nos estamos explayando para medianas y demás, porque bueno, ellos tienen profesionales ya para idóneos para esas cuestiones. Nosotros nos estamos centrando solo en ayudar a las micro y pequeñas empresas, con una pequeña filosofía que estamos tratando de implementar, que son los 7 ceros, eh, con algunas notas, ¿no? Cero stock, cero papeles, cero esperas, cero averías, cero accidentes, cero fallas y cero contaminación, ¿no? Bueno, vamos a ir empezando con lo que es clasificación. Como vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, y con todo el gusto, y si tienen algún problema, si no se me escucha, me lo dicen por favor. Entonces, nos habíamos quedado en una pequeña definición de rectificado, neutro y extraneutro, una pequeña diferencia entre ellos, y pasamos a lo siguiente, que es más o menos las denominaciones, ¿no? Solamente se puede denominar licor de café, cacao, chocolate, naranja y demás, aquellos licores que en su preparación predomina la materia prima que justifica esa denominación. En muchos casos nosotros a veces tenemos cuestiones que queremos darle un nombre de un licor a algo, pero tiene que ser un porcentaje que pues de la justificación de que se llame así. Por ejemplo, he encontrado a veces que hacían vinos o licores de ciertos productos que no brindaban la cantidad de azúcar necesaria a la masa fermentante como para tener ese nombre, ¿no? Normalmente le agregaban azúcar. Entonces, si un producto no va a dar la cantidad suficiente, en este caso, por ejemplo, de un vino, del azúcar que se va a fermentar, entonces no puede llamarse licor, vino o lo que sea ¿ya? No puede tener esa denominación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, se permiten denominaciones como cherry, apricot, bliss, curacao, machiri y demás, anisados y demás, que son elaborados principalmente con las frutas o plantas, aparte de ellas que se justifiquen esas expresiones, ¿ya? Hay que entender que en su principio, cuando hablábamos de licores, hablábamos más que todo de elixires, o sea, productos que normalmente hacían, pues, en su momento para, como tipo de remedios, algunas cosas así, ¿ya? Esos han sido sus inicios de los licores, ¿no? Los licores que contengan en su composición no menos del 50% de volumen, coñac, whisky, ron, bebidas alcohólicas, podrán denominarse licor de coñac, whisky, ron y demás. ¿Ya? Eso es cuando, por ejemplo, tú agarras un producto y la base alcohólica es uno de esos destilados. Por ejemplo, si quiero hacer un licor de fantasía, por ejemplo, ¿no? Como de naranja, pero el alcohol me viene, no sé, de pisco. Entonces, en ese momento, esos licores tienen ese tipo de denominación, ¿no? Tiene menos del 50%. Los licores preparados por destilación de cáscaras de frutas cítricas adicionadas a sustancias aromatizantes permitidas por el organismo de control correspondiente. Les estoy aburriendo un poco de eso para llegar a entender lo que nosotros tenemos por licores, ¿ya? Los aditivos que se deben utilizar son de grado alimenticio y permitidos. No se permiten el uso de sustancias prohibidas expresamente por los organismos de control correspondientes. Acá hay un ejemplo muy claro de ello. Ya no se podrán elaborar licores a partir de ajenjo. Tampoco se podrán elaborar bebidas similares que imiten o lo contengan. Por ejemplo, esta clasificación que manejan las normas técnicas peruanas se basan básicamente en el contenido de azúcar del producto, ¿ya? Los gramos por litro. Por ejemplo, un máximo de 50 gramos por litro los tienen los destilados, ¿no? Un mínimo de 50, máximo de 250 los tienen los vinos y demás, los que tienen ya contenido de pulpa de frutas, por ejemplo, ¿no? Y el que su mínimo sea 250, estamos hablando pues de los licores de crema, ¿ya? Es importante esta parte para entender qué licor nosotros estamos haciendo. Hay otros tipos de clasificaciones más simples que se basan básicamente en el contenido, los tipos de acuerdo a, por ejemplo,
los que se fermentan, ¿no? Los fermentados. Es una clasificación un poco más simple, más entendible. Los fermentados se dividen en los que son de azúcar, que pueden ser vinos, todos los vinos de fruta, los vinos espumosos y demás. Y los que son de almidón, por ejemplo, la cerveza, el sake, la chicha. ¿Ya? De ahí viene dentro de esos tipos los destilados, los de granos, los de fruta y los de caña. ¿Ya? Y de ahí vienen otros, los vermón, los vinos de reposo, mistelas y etc. En ese etc. entran nuestros licores de crema. Porque hay que recordar que este producto no tiene mucho tiempo. En comparación pues con la cerveza es relativamente muy joven. No, no tiene ni 100 años de existencia. Esto recién se ha logrado generar este licor más o menos en los 1970, algo por ahí. Años más, años menos. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, y quiero hacer un pequeño hincapié, nos vamos a quedar acá un ratito, para hablar de ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, el ajenjo, que está prohibido de hacer productos en el país. Me voy a poner en este ejemplo en particular porque estamos muy en boga de querer nosotros innovar constantemente con muchas cosas. El mercado lo pide, nosotros nos ponemos en el plan de querer innovar, pero hay que tener cuidado. El ajenjo, por ejemplo, tiene tiene una pequeña historia por ahí. El ajenjo se hacía mucho en tiempos atrás, pero está tomado como un licor para poetas, porque tiene la fama de generar lo que son situaciones alucinógenas. Por eso es que hay esta prohibición. Hay estudios que refieren que ya no es así, pero de todas maneras el Perú sigue manteniendo esa normativa, ¿no? Y también acá en la parte baja dice la función cetónica. Ese es un asunto que hace que el cuerpo oxide las grasas y no sería mayor problema si no alterara el pH del cuerpo, lo que puede generar más adelante en un ataque cardíaco. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con los licores que uno quiera preparar cuando uno hace ese tipo de extracciones. ¿Ya? Uno hay que saber exactamente qué productos nosotros queremos sacar de, de lo que estamos macerando, destilando o demás. ¿Ya? Dentro de estas plantas también hay otras que generan este tipo de situaciones, ¿no? Algunas plantas, por ejemplo, son hierbas y demás, tienen situaciones abortivas. Entonces hay que tener mucho cuidado con de qué estamos queriendo hacer nuestro licor. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera hacer hincapié en un pequeño punto. A lo largo del tiempo que he venido trabajando con esto, siempre he recaído en un asunto en particular. Ah, data la historia, por ejemplo, de una vez que estábamos en una charla sobre destilado de mocila de cacao. Era un profesional de otro país y brindaba más o menos una conferencia de cómo se tiene que tratar este producto para su fermentación. Y llegaba el punto en el cual mm, el mocila de cacao tiene un porcentaje más o menos alto de producción de alcohol metílico. Entonces, la gente, pues al momento de destilar, el alcohol metílico se va a los 65, mientras que el etílico se mantiene hasta los 75 cuando recién se destila. Entonces, la primera salida siempre te va a resultar salir el metílico. La gente quería aprovecharlo, pero el metílico no es aprovechable, no es consumible en realidad. Aunque ha habido el problema de la legislación peruana que se ha modificado en estos años y se ha vuelto más estricta exactamente por eso, porque en su momento ha habido una intoxicación por esto,
lo recuerdo muy bien, fue en Pucallpa, una situación, una velada, compartieron con alcohol metílico el licor que estaban dando y falleció muchas personas y en el velorio de esas personas volvieron a dar el mismo licor y otro grupo de gente, ¿no? A partir de eso la normativa se puso mucho más estricta. El uso del alcohol metílico es, bueno, básicamente por personas o por desconocimiento, como en el caso de esta conferencia que les decía que la gente quería utilizarlo para hacer alcohol en gel, pero sí es alcohol y demás, ¿no? Pero es tóxico incluso al contacto. La gente lo quería aprovechar de alguna u otra forma. El conferencista tuvo que hacer hincapié 2 a 3 veces y hacerles entender a esas personas de que no solo es la diferencia el nombre, no metílico, etílico, sino que la composición dada por este alcohol es, al entrar en el cuerpo, lo que se forma pues es el ácido fórmico, el formaldehído, que son tóxicos, ¿ya? Y no se necesita mucho en realidad, se necesita de 60 a 250 mililitros que esté en un grado de 40% para que ya te empiecen los síntomas. Ahora, los síntomas pueden variar porque hay personas que les empieza a empezar a dar a los minutos, sentirse ya mareados de la nada, o a las 72 horas. Lo que sí se toma en cuenta es que este producto te genera una embriaguez intensa. Si en algún momento han tenido una resaca, multiplíquenlo por 3 o 4 y eso es lo que van a tener del consumo del metílico. Si en algún momento, en alguna situación que les toque, se empiezan a sentir así, puede haber una sospecha de ello. Ahora, se puede sobrevivir al consumo del metílico entre 500 a 600 mililitros, pero hay casos de muerte en 15 mililitros. O sea que hay que tener mucho cuidado con este producto. Y sobrevivir no te expensa de quedarte probablemente ciego. Y acá les doy un pequeño dato. Si uno, por ejemplo, en una situación como esta, ¿no? Te vas a, no sé, a un sitio, están libando licores artesanales de alguna cuestión y te empiezas a sentir demasiado mareado para lo que has consumido, puedes tener una pequeña sospecha. Lo mejor es irse a un centro médico, ¿no? Pero también hay una cuestión que te puede ayudar. Ya que el alcohol metílico es tratado por el deshidrogenasa, la mejor forma, y incluso está dentro del tratamiento de esta intoxicación, es el hecho de que vayas a la licorería más cercana, te compres un licor de marca, de preferencia que tú sepas que es etílico, y empezar a consumirlo para evitar que el alcohol metílico entre directamente a la célula, sea tratada por esta enzima y se convierta pues en ácido fórmico y formaldehído. De esta forma evitamos que la concentración de estos productos generen el daño. Ahora, ¿por qué? Es porque el etanol es 20 veces más afín a esa enzima que el metílico. El etílico es 20 veces más afín a esa enzima. Entonces, de esa forma, es el tratamiento normal. Ustedes dirán, ¿por qué esto, no? ¿Por qué la cuestión de siempre tener cuidado con este producto? Lo que pasa es que también el alcohol metílico es 2 a 3 veces más barato el, que el etanol. Entonces, por eso a veces la gente por desconocimiento y otras por lucrar, mezclan o sustituyen completamente, parcial o completamente al alcohol etílico. Entonces, que quería ponerles ese dato porque me ha venido, siempre esta pregunta ha sido recurrente, entonces siempre es bueno aclarar un poco ese punto.
Ingeniero Osorio, si podríamos pasar a la siguiente. O si hay alguna pregunta sobre el caso. Si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. ¿Ya? Entonces vamos por lo que nosotros estamos queriendo hacer. ¿Qué estamos queriendo hacer? Estamos queriendo hacer un licor de crema. ¿Qué es un licor de crema? Un licor de crema es una bebida alcohólica relativamente nueva. Como les acabo de decir, no tiene ni 100 años. Este producto se ha logrado, se pelean, eso sí, entre dónde se hizo, si en Irlanda o en Escocia, pero eso son cuestiones de ellos. Pero lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es que esto es una emulsión. Y es una emulsión de aceite en agua. Tomando ese punto, tenemos que entender de que nosotros tenemos que llegar a reducir las partículas de grasa, en este caso la grasa propia de la leche, en todos los líquidos que vamos a poner. Y con eso, para eso se utilizan máquinas, equipos y también un emulsificante para que se mantenga. Lo que nosotros queremos llegar sería lo ideal, porque una de las cosas que también se utilizan es leche. La leche tiene un micraje de 0.2 a 10 micras. La leche es una emulsión muy, muy estable, y lo que nosotros queremos es llegar a imitar algo como eso, ¿no? Entonces, para ese tipo de problemas nosotros utilizamos productos emulsificantes, en este caso el caseinato de sodio. El caseinato se obtiene también de la leche, ya. Una coagulación ácida, una neutralización y secado. Su principal función es emulsificar el alcohol y la crema de leche. Recuerda que este producto lleva crema de leche, que es la parte de aceite que nosotros queremos mezclar en agua. ¿Ya? Ya, dentro de este producto, por ejemplo, nosotros tenemos el caseinato de sodio. El caseinato de sodio tiene afinidades. Tiene una afinidad, básicamente, una capacidad, básicamente, de 190 gramos de aceite por gramo de proteína, en el caso del caseinato de sodio, y 120 gramos de aceite por gramo de proteína en el caso del caseinato de calcio. Esto a temperaturas de 4 a 25 grados. Este dato, guárdenlo en su mente para más adelante, va a ser muy importante. ¿Ya? Bien, todos sabemos que en el caseinato, por ejemplo, hay 4 diferentes tipos de proteínas, ¿no? La alfa, alfa 2, beta y gamma. Estas proteínas tienen la particularidad de ser emulsificante y estabilizante al mismo tiempo. Sirven para ambas cosas, pero siempre se le busca un coayudante en la parte de generar viscosidad, que es lo que se busca también en este producto. ¿Ya? Tomen en cuenta de que nosotros estamos utilizando un producto que va a emulsificar y estabilizar. Va a mezclar nuestro aceite, nuestra agua, y lo va a mantener así por un tiempo. Dependiendo del equipo que se utilice, es el tiempo que vaya a durar. Podemos hacerle durar hasta 5 años, pero dependiendo del equipo que se use, esto puede ser 1 año, 2, año y medio. Lo ideal sería, bueno, en un mercado como el peruano, es que dure por lo menos 1 año. Hay que tomar en cuenta de esta temperatura, ya de 4 a 25. Ingeniero Sobre, podemos pasar al siguiente. Las materias primas, insumos y aditivos. Ya habíamos quedado que crema de leche. Normalmente es 100% crema de leche, ¿ya? Pero para barata costos se utiliza también parcialmente la leche. De ahí las esencias de café, cacao y etc. En esto ya lo dejo para criterio de cada quien. Personalmente no me gusta mucho trabajar a mí con esencias artificiales. Las esencias normalmente las trabajo de forma naturales,
en realidad un poco más difícil, sobre todo si estamos hablando de materias primas con situaciones pues de pH adverso, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El azúcar normal, aunque también ahorita está en boga el uso de endulcorantes para evitar el contenido calórico que tiene normalmente el producto. De ahí el alcohol de sus preferencias, la verdad, no. Personalmente a mí a veces, dependiendo del producto, me gusta más trabajar con alcohol extra neutro o el rectificado por lo mínimo, porque no tiene la tendencia a no tener ninguna, en el posgusto ningún problema, ¿no? O sea, te deja sentir la esencia del producto. Si es de café, se siente el café. Lo que no pasaría, por ejemplo, si utilizas aguardiente, por ejemplo, ¿no? El aguardiente tiene un sabor natural, un tufo diferente, entonces cuando tú lo haces con otro, cuando tú lo mezclas con las esencias, todo el producto siempre va a resaltar ese de ahí. A veces resalta muy bien, queda muy bueno, dependiendo de cómo uno haga la formulación, pero hay que tener en cuenta que a veces le gana también. O sea, se siente más el aguardiente que otra cosa. Entonces hay que tener ese constante tener ese detalle en vista para poder más adelante cuadrar ese punto, ¿no? Nivelar ese de ahí. Entonces, el caseinato, como ya lo habíamos visto, un CMC más que todo como una cuestión de generar la viscosidad y el benzoato, pues, lo que norma la ley, ¿no? Avanzamos, dinosaurio. Materiales, máquinas y equipo. Potenciómetro sobre todo si vamos a querer hacer, pues, licores con frutas ácidas, ¿no? Maracuyá, camu camu y demás. Con el camu camu, por ejemplo, es bastante trabajoso querer hacer uno de camu camu porque la vitamina se degrada, los cambios de colores son fáciles con el camu camu y tener una esencia que siempre sea constantemente el mismo color depende del proveedor. Termómetro para verificar las situaciones. Hay que tomar en cuenta de que esto va a manejarse con temperaturas y demás. Porque es muy importante, hay que recordar que la caseína tiene tendencias a coagularse en variaciones de temperatura y bajo otros términos, ¿no? Densímetro para verificar nuestros grados alcohólicos, balanzas y demás, ¿no? Pasamos uno más, ingeniero Soler. Ahorita las máquinas y equipos, ¿no? Un homogenizador. Eh, un homogenizador lo que hace es agarrar tu mezcla, meterle una fuerza de cizaña y sacarle el micraje que ya te lo tiene que especificar pues el que en la empresa que construye la máquina, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos es que se refleje o llegue lo más posible a lo que es la ley, que es micras, ¿no? Como máximo. Tenemos que llegue a eso porque si nosotros llegamos a esos micrajes en nuestra emulsión, nosotros vamos a tener una emulsión estable por más tiempo, que nos permite mandar ese producto a otras zonas. También se puede hacer con marmitas y con agitadores, ¿ya? Pero ahí vamos a tener que sacrificar nuestro tiempo. Por ejemplo, con un homogeneizador, esto podríamos decir que va a durar unos 5 años. Con una marmita con agitador, podría ser 2 a lo mucho. Y con lo que nosotros hacemos a veces, yo empecé por una licuadora. Cuando hacía las primeras pruebas, estaba todavía en la universidad. Ese tiempo solo había utilizado CMC y nos salió una masa gelatinosa. Con la licuadora industrial sí se puede lograr. No se dice que no, pero hay que tener en cuenta de que esta máquina lo que va a hacer es añadirle también aire.
lo que va a hacer que la masa mezcla se llene de burbujas y que genere un problema para el llenado, ¿no? Que es lo que normalmente pasa cuando se empieza con empresas, en empresas pequeñas pasa normalmente. Se tiene que llenar por encima de la boquilla, porque cuando ya se enfría la masa, se reduce bastante y a veces queda por debajo de lo que debe ser la ley. A veces por encima, pero eso ya no, no te queda de otra en ese caso cuando estás con ese nivel de tecnología, ¿no? Nosotros hemos tenido en alguna oportunidad, cuando estábamos haciendo estos productos, un déficit de algo de 2 cajas de producto. No cuadraba las, el flujo básico, ¿no? Se supone que deberían haber salido tantas cajas y nos faltaban 2. Y en realidad esas 2 no faltaban, estaban por encima de lo que nosotros llenábamos. La botella de 500 mililitros, la bordeo, que normalmente se utiliza, que es transparente, ya vamos a hablar sobre este tema más adelante, este, hasta la punta donde empieza la cuello de la botella, hasta ahí es 500. Llenarle más es por estética. Bueno, se hace por estética, ¿no? Para que se vea más lleno el producto. Pero esos pequeños mililitros que van ahí, van contabilizando y ahí estaban nuestras 2 cajas que nos faltaban. Que, bueno, eran 2 cajas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces vamos a lo que es muy importante en este producto. Los factores que desestabilizan. Vamos a empezar por el pH. El pH se toma muy en cuenta cuando estamos queriendo hacer un licor de crema con productos ácidos, ¿no? Casa de la maracuyá, camu camu. Tenemos mucho cuidado de ese de ahí, porque en el momento que nosotros hacemos mezclamos la leche y la grasa y le metemos en esencia de un producto ácido cualquiera, vamos a utilizar el ejemplo de la maracuyá. Tenemos en cuenta de que va a haber una coagulación ácida sí o sí. Todos conocemos acá el queso cayalino, es por coagulación ácida, porque el ácido actúa sobre las micelas de caseína, formando fosfocaseínas, y ese de ahí empieza con pH 5.2 a 21 grados. Y nuestro trabajo es más o menos a 60 grados centígrados. Entonces ya se imaginan que el cuidado que hay que tener. Porque si a 5.2 ya una temperatura baja ya empieza a tener problemas la caseína de la leche, también va a tener problemas en el momento que nosotros agreguemos lo demás. Agreguemos las proteínas del caseinato de sodio para estabilizar el producto. Vamos a tener problemas si no tomamos en cuenta este dato, ¿no? El pH de inestabilidad aumenta conforme aumenta la temperatura del proceso. Si a 21 te afecta 5.2, imagínate 60. Entonces, aparte de eso, los colorantes que se utilizan, que pueden verse afectados por la modificación, en el caso de cacao, los polifenoles que tengan. Esto no hay vuelta de página. Una vez que sucede, ya no hay forma de revertirlo. Cuando ya no hay forma de revertirlo, normalmente el producto ya se descarta. Entonces, este es un punto crítico cuando uno quiere hacer productos como licores con productos ácidos, ¿no? Después tenemos lo que son las variaciones de gradación alcohólica. Se provoca con coagulacencia las proteínas en etanol, así como la precipitación de las proteínas de la leche. Ustedes recordarán que hay una prueba de los análisis de calidad de la leche, que es acidez cualitativa de graduación alcohólica.
Se utiliza alcohol de 72 grados. Se lo mezcla en partes 1:1 con la leche para probar la estabilidad. Si la leche se corta, por ejemplo, se corta en ese momento, esa leche no es apta para tratamiento térmico. Entonces, tomando en cuenta eso, entenderán que cuando nosotros tenemos la mezcla y agregamos el alcohol a una temperatura alta, lo que podemos tener como resultado es una coalescencia de las proteínas por etanol. No necesariamente porque la leche esté mala, sino porque la temperatura ya hace de que las proteínas de la leche se pongan sensibles, vamos a decirlo así. Entonces hay que tener mucho cuidado en el agregado del alcohol. En el flujograma más adelante van a ver que se lo pone por partes y de cierta forma, y que lo vamos a ir explicando. Ahora vamos a lo que es la presencia de iones calcio y magnesio en aguas utilizadas. No sé si ustedes sabrán, pero el agua de la zona de Tingo María tiene 240 partes por millón de carbonato de calcio. Bueno, no de carbonato, sino de calcio y magnesio, solo que precipita en forma de carbonato. Ahora, eso está 3 veces por encima del máximo que dice la OMC sobre la dureza del agua. ¿Ya? Problemas para la salud, hay investigaciones que dicen que sí, hay otras que no, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo hacer un licor en la zona de Tingo María, hay que tener mucho cuidado con el agua que utilizamos, porque en el momento que nosotros utilicemos esta agua para, digamos, hacer la parte de lo que son nuestros mezclares, con esta mezcla con las esencias, vamos a decir, la esencia de café, por ejemplo, que necesita agua, podríamos tener este problema, porque los iones calcio que van a estar libres en el agua van a afectar directamente lo que es nuestra caseína. Y ahorita ya hemos visto de que la capacidad de emulsificante del caseinato, del reactivo caseinato de sodio, es mucho mayor a la del caseinato de calcio. Entonces nosotros ya le estamos agregando, nosotros vamos a desestabilizar nuestra mezcla. No va a salir, no va a llegar ni a la botella y ya va a estar empezando a cortar su tiempo de vida. No se va a notar tal vez ese mismo momento, quizás dependiendo cuánto se tarde el proceso completo, pero tarde o temprano va a pasar. Pasamos a la siguiente. Ya. Ahora, hemos hablado bastante de lo que es el caseinato. El caseinato se utiliza por la afinidad que tiene a este producto. O sea, es el producto idóneo para preparar un licor de crema, ¿ya? Pero hay productos que se puede tratar de sustituir de aquí, pero hay que tener mucho cuidado y mucho tino de ver qué producto estás utilizando y mucho también de la mezcla que te estés haciendo. Me refiero, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un licor de café, no es lo mismo utilizar, por ejemplo, café soluble, no es lo mismo que utilicen esencia de café que lo venden, aromatizantes, saborizantes de café, y otra cosa es que ustedes hagan, pues, hagan su café pasado, lo tamicen, ¿no? Toda esa cuestión, y hagan su esencia y lo agreguen. No funciona de la misma forma. Y como no funciona de la misma forma, no se puede utilizar el mismo producto. Y por ejemplo, hay un emulsificante estabilizante, así como el caseinato, ¿no? Se llama goma guar. Y se necesita bastante, muy poco, en realidad un 1% de este compuesto. Funciona muy bien como emulsificante, espesante, pero hay un pequeño detalle que lo hace incompatible con el producto. Es insoluble en el alcohol. No se va a mezclar con el alcohol para nada.
o sea, te va a dar problemas. Mientras que el caseinato, por ejemplo, no tiene esos asuntos. Ahora, el CMC, por ejemplo, que también se puede utilizar más que todo para la parte de la viscosidad del producto, se utiliza pues en 0.5 a 2%, dependiendo, ¿no? La mezcla. Puede trabajar tranquilamente con el caseinato. Porque recordemos que el caseinato va a dar estabilidad y emulsificación, pero en ningún momento te va a dar esa viscosidad que lo quieren a veces las personas en el producto, ¿no? Cuando hicimos encuesta tuvimos ese asunto de que querían que diluirlo con hielo y que no se destiemple, vamos a decirlo así, o sea que dure un poco ahí con su hielo, ¿ya? Entonces para eso necesitamos tanto de viscosidad, porque en las primeras formulaciones que hice era bastante líquido, era bastante bebible, vamos a decirlo así. Entonces se me pide que esto tiene que ser un poco más viscoso y demás, y se buscó la forma, ¿no? Y se tuvo que revisar pues con qué vamos a trabajar. Entonces hay que tener puntos de acuerdo a la formulación, se parte para estos de aquí, y la información está pues en las fichas técnicas, ¿no? Ahí lo van a encontrar con qué va, qué hace, qué no hace y con qué no se debe mezclar incluso. Entonces pasamos a la orden de adición de productos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo agrego el alcohol en un principio? Hago toda la mezcla, le pongo el alcohol y luego tiene que llegar hasta los 60 grados. 60, 60 y tantos para poder empezar la masa. Lo que va a pasar es que al elevarse la temperatura, la caseína se vuelve más sensible. Al tener el alcohol cerca, se puede desestabilizar y el corte por el alcohol se puede dar. Entonces, lo que se tiene que hacer con el alcohol es agregarlo por partes, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. La temperatura de conservación del producto tiene que ser entre 5 y 20. Les doy un dato. Si ustedes alguna vez han ido a alguna licorería en alguna zona alta o con un frío más o menos y han encontrado que no sale la botella, no se mezcla ahí, no se mueve, vamos a decir, queda estático, queda al término, por no encontrar mejores términos, como una mazamorra. Lo que pasa es que las emulsiones no soportan temperaturas que bajen de 5 grados. Por ejemplo, una vez tuvimos que mandar producto a la zona de Huancayo. Tuvimos ese asunto, ¿no? De que llegó y nos devolvieron como 20 cajas que se habían formado grumos. Pero esos mismos, siempre guardábamos muestras de lote. Eso hemos aprendido a las malas porque en el principio no lo hacíamos. Empezamos a guardar las muestras del lote y entonces el lote tal, ¿no? Está con grumos en Huancayo, ¿no? Acá está normal, en Timar estaba normal. Entonces que revisando y viendo las cosas nos damos cuenta que las emulsiones no soportan bajo de temperatura, las habían puesto pues prácticamente a congelar. Y una congelación no lo soporta ninguna emulsión. Casi inmediatamente desde el momento que tú ya lo sacas de la congelación, ya esa emulsión se ha desestabilizado. Tenemos otros factores que ver también, que es la luz. Si ustedes se han fijado, el Baileys es una botella de color negro, no por gusto, para que no le afecte la luz, que va a generar cambios de sabor en el producto, aparte de que va a hacer que posiblemente se desestabilice en menos tiempo de lo que uno quiere que dure. Pero lo que en general se utiliza pues acá en la zona es la botella bordeo de 500. Entonces a esa no le pasa todo, pues, toda la luz le pasa. Entonces, por eso también es que los productos en el mercado a veces no duran tanto. He tenido alguna vez una
un reclamo una vez en Pucallpa, recuerdo. Habíamos sido, se me mandó a ver porque era un mini market grande, nos compraba una buena cantidad y no queríamos perder el cliente, entonces teníamos que ver la forma de solucionar, pero devolverle todas las cajas era también como chocante. ¿Quién iba a pagar todo eso? Entonces, se quedó de paso unas visitas a los diferentes centros comerciales que vendían el producto en Pucallpa, fui a visitar, ¿no? Y localicé el mini market, y le llamé a la gente, y recuerdo que me dijo: "Ah, joven, si me puede esperar, yo voy a tardarme unas horas, a tal hora". Y ya, no tengo ningún problema. Y como ya había terminado de hacer todo lo demás, me quedé sentado. Por este motivo me quedé sentado ahí al frente del sitio, ¿no? Y mientras iban pasando las horas, veo cómo pues la luz del sol le daba de lleno a todos los licores, pues, entre la 1 y las 3 de la tarde. Entonces, voy, ya entro a ver los licores, pues de coloración, ya no un mal sabor, por, por microorganismos, ¿no? Que yo podría, una contaminación por ahí, lo podía pensar, una desestabilización del producto por algún motivo. No estaba tan desestabilizado, vamos a decirlo así. Solamente había una decoloración y un sabor característico de que ya se estaban ciertos componentes de licor ya se iban degradando, ¿no? En este caso, por ejemplo, era de coco, ya tenía un color ya no blanquito lechoso, sino ya grisáceo, y se notaba pues que ya había que el aceite ya estaba ranciándose las grasas, ¿no? Y entonces ya conversé con la señora, tratamos de ver que el asunto era ese, la posición en la cual le había puesto para que se vea más el producto, no se estaba jugando en contra. 3 horas de sol lleno y en Pucallpa no hace poco sol y el producto no aguanta. Y eso específicamente porque la botella es transparente. Entonces por eso es que el base es de color negro, ¿no? Para que estos problemas no tengan, sobre todo si empiezas a hacer de sabores y con frutas tropicales como estamos haciendo acá. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente diapositiva. Un flujograma simple, ¿ya? Una resección, pesado. En este caso, leche al 28%, crema al 28%, un 50-50, una esencia de café o chocolate al 10%, aceinato al 2% como máximo, puede ser menos. En el caso de café necesita menos porque no le agregas grasa al producto. En el caso de chocolate sí necesita ese 2% para que se mantenga. Hay que recordar de que el caseinato lo que va a hacer es agarrar la grasa y mezclarlo, va a ayudar a que se emulsifique con el agua y mantenerlo estable. De ahí, ese es nuestra mezcla con azúcar a un 15%, y viene nuestro agregado de alcohol, ¿no? Pisco, ron, whisky, lo que gusten, a un 17%. Este producto, por normativa, no puede tener, debe tener entre 15 y 20 para estar dentro de la clasificación de licor de crema. ¿Ya? Para estar dentro de la clasificación de licor de crema va de 15 a 20%. Y también sus bricks van por ahí, ¿no? Entonces, acá viene el asunto. En el tercer mezclado, cuando tú agregas el alcohol y tu masa ya está más o menos a 60, no podemos llegar a 70, 75, porque si no inmediatamente tú le agregas el alcohol y se empieza a ir. Porque a 75 nuestro etanol se va al aire. Lo agregamos en 3 tandas. Una tanda, un tercio, otro tercio y otro tercio lento. De esta forma no tenemos un golpe directo de todo el alcohol. Si ustedes agregan todo el litraje de alcohol de la nada, no solo van a bajar la temperatura de la masa, sino que van a desestabilizar la caseína. Todo se le agrega de a poco. Ya han visto que en la prueba de etanol,
se le utiliza este alcohol a 72 y si no pasa nada y en una relación de 1 en 1, esa leche está lista para tratamiento térmico, pero en esa prueba no se le calienta. En este caso nosotros estamos hablando de 60 grados, entonces la caseína está susceptible a desestabilizarse. Entonces para evitar eso se le agrega de a poco. Va subiendo la temperatura de nuevo hasta 60, se le agrega otro tercio y así, y así. ¿Ya? Entonces con eso ya terminamos de agregar todo y ya podemos pasar al envasado que tiene que ser en caliente. Entonces, presentaciones pues hay varias de 500, 750, 380, 180 también vendíamos en algún momento, lo llevaban como souvenir y al almacenar en un lugar adecuado, ¿no? Dato aparte, siempre hay que tener en cuenta cuando, por ejemplo, en la foto estábamos haciendo un pequeño taller para el proyecto Cacao, estábamos enseñando a los técnicos a elaborar el producto para que ellos puedan a sus zonas ir a enseñar también a los productores de cacao. Siempre tenemos alguna persona que no sabe ni por qué está ahí. Es una pregunta que nada. Alguna que otra que haya leído y revisado, que a veces también es un problema, porque no puedes aprender algo que ya crees que sabes. Y mi persona, por ejemplo, cuando yo me pongo yo lo primero que hago es pesar para que no haya ningún problema. Verifico cuánto vamos a hacer y luego voy a pesar mis reactivos para tenerlos listos. Entonces, siempre estoy con mi mente ahí, por 3 gramitos tengo que pesar, 3 gramitos estoy en eso. Y siempre hay uno por ahí que está siguiendo todos los pasos. Cuando tú estás haciendo, enseñando a un grupo, preparando tu equipo para que haga ese día ahí, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Quién está atento? ¿Quién está siguiendo el lineamiento? ¿Para qué? Para poder ponerle a esa persona más adelante a cargo de la producción, de los seguimientos, porque uno tiene que verificar cosas aparte, ¿no? O dejarle pues los datos ideales para que más adelante pueda repetirse el proceso. Eso es unas cosas que uno aprende pues conforme van pasando las experiencias, ¿no? Pasamos a la siguiente. Más bien, muchísimas gracias por asistir a esta exposición. Ahí en la imagen pueden ver este producto ya terminado. Esto se lo envió al presidente regional que es ahora. Tuvimos muy buenas críticas del producto, me encantó y bueno, se prolongó más el proyecto por un año y medio más. Mm, Si hay alguna pregunta en estos momentos, podemos revisar o pasar hay una diapositiva más ahí. Estos son algunos de los productos que se han ido pues formulando después de mi parte o en conjunto con algunas personas que siempre trabajamos. Licores, hay varios en realidad, hay bebidas también para restaurante, lo que es chichamora envasada, cebada, guachado, ahí hay también de Quirón, hice una vez, y rojitos de ají de charapita. Gomitas, bueno, gomitas que fue una experiencia muy bonita que me tocó, una empresa en Lima, me pidió que le ayudara con la formulación de una gomita que tuviera no solo la resistencia, sino que la suavidad, ¿no? Una chama de unos 3 meses para cuadrarlo bonito, esa forma de corazón. Y unos jarabes que hicimos con una asociación de cacauteros en una zona medio alejada, en la zona de Pampa Hermosa. Los señores pues queríamos ayudarles con que saquen un poquito más de dinero con lo que es su cacao y era una población bastante pequeña, ¿no? Su alumbrado era por captación solar. Entonces les enseñamos a hacer jarabes para raspadilla, ¿no? Con su mucílago de cacao. Hicimos de varios sabores. Pero ya una vez que probaron el producto, se fueron a la maldad y dicen, no, dije, mejor vamos a hacer tragos. Y querían hacer su destilado, ¿no? Propusimos todo, pero bueno, no pude llegar a ver si se concretó todo con la asociación, porque
bueno, fui reemplazado en el proyecto por cuestiones así de cambio de cabezas, pero lo que sí he sabido es que están viendo la forma de sacar este producto hasta Pucallpa, ¿no? Bueno, señores, espero sus preguntas. Hola, ingeniero, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, se le escucha. Quiero preguntarle, pero es, ¿a qué temperatura debe estar el alcohol para agregarlo a la masa? A 60 grados tiene que estar la mezcla. 60, máximo 65. Y lo vas agregando Cuando se de refiere a poco. mezcla, Es ya ¿se refiere a la leche en sí o solo el alcohol? O sea, la leche, la crema, la esencia, el azúcar. Lo último que se agrega es el alcohol. sí, por Lo eso, ul- no, me refería a el alcohol y la mezcla en sí. ¿A cuánto debe estar? Ambos a 60 para poder agregarlo. Mm, Mira, yo recomiendo que entre 60, pero depende del grado tecnológico que tengas. Por ejemplo, si tú de tu, de donde estás haciendo tu mezcla, por ejemplo, normalmente a veces empiezan con ollas y demás, y tú tienes que trasladar a tu envasadora, yo te recomiendo que vaya a 65, porque va a perder unos 5 grados hasta que la última botella esté llena. Porque imagina que te tardas más o menos unos media hora, dependiendo en que tú de tu hornilla, lo que sea, lo lleves a una pequeña envasadora o lo lleves a envasar. La última botella también tiene que entrar en 60. Entonces, cuando es así, lo recomiendo 65, 68. Depende mucho del nivel tecnológico. Pero si tienes un nivel tecnológico alto, ya en 60 ya lo mandas directo y la mezcla se hace. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver, señores participantes, Buenas si alguien tiene noches. otra pregunta. Sí, adelante. Sí, y lo que yo quisiera preguntar es si tienen algún proyecto. Bueno, es la primera vez que estoy entrando a este tipo de taller que están dando, ¿no? Y que Ujú. se podría dar más adelante. Bueno, yo no tengo ninguna chacra ni nada de eso como algunos agricultores que de repente estaban en este proyecto de cacao, pero como estudiante me gustaría quizás alguna vez que se podría dar con jóvenes, ¿no? Que quisieran aprender a hacer, por ejemplo, como estabas diciendo, los jarabes, desde como nos estabas explicando cuáles son los procesos, ¿no? Para poder nosotros también aprender a elaborar estos tipos de productos, ya que aquí en nuestra selva tenemos bastante variedad de frutas, ¿no? Con las cuales se podría elaborar estos jarabes o licores. Mm, Por ese lado Esa siempre sería mi estoy pregunta. a, por ese lado yo siempre estoy a predisposición de apoyar. Me encanta en realidad como digo, uno no puede, uno no sabe algo si no puede enseñarlo, ya, y sería cuestión de que si la facultad por ahí quiere hacer algo, yo predispuesto con toda la tranquilidad del mundo, en tratar, ¿no? Pues un pequeño taller, alguna cuestión del producto que ustedes estén interesados. Ok, gracias. Sería cuestión entonces de coordinar de repente con los organizadores para que ellos puedan dictar ese taller Claro. también de forma presencial, ¿no? Elaborando, es decir, el producto. Gracias. Sí, ingeniero Richard, ¿me permite? Claro. Sí, bueno, muy buena la iniciativa y la inquietud de la participante.
esos son nuestras próximas etapas que se tiene planificado en la facultad. Esta es una parte teórica y como bien mencionó, a veces la información queda un poco insípida, ¿no? Esto sería algo cíclico, un poco más práctico, hacerlo in situ, ¿no? Con los equipos. Y para bien, ahora nuestra facultad se encuentra con las condiciones de dar esos tipos de talleres, ¿no? Entonces, próximamente los talleres van a ser prácticos y teóricos. Si alguien más tuviera otra pregunta, que aproveche los conocimientos del ingeniero Richard. Yo tengo una pregunta. ¿Me Adelante. escucha? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Osmer, Al adelante. inicio de la presentación, que está muy buena la información, por cierto, nos habló, ¿no?, sobre la diferencia entre el etanol y el metanol, o el alcohol etílico y el alcohol metílico, ¿no? Entonces, mi inquietud es que al ingerir el etanol, el alcohol deshidrogenasa lo convierte en un acetaldehído, ¿no?, previamente, para que ya pueda ser un acetato y poder sacarlo, extraerlo de nuestro cuerpo en forma de CO2 y agua, ¿no? Y la metabolización del alcohol metílico también es igual. O sea, al momento de que lo ingerimos en nuestro cuerpo, tiene otro cambio debido a su fórmula química, ¿no? O sea, si el alcohol deshidrogenasa logra transformarlo en un acetaldehído al metanol, como puede hacer con el etanol. Esa es mi pregunta. Ya, en este caso no. Si bien actúa la misma enzima, el producto no es el mismo. Hay que recordar que el metílico es un carbono, el etanol son dos, entonces lo que se van a formar es el ácido fórmico. Si alguna vez les ha picado una hormiga y les ha dolido, ese es el ácido fórmico y el formaldehído. Esos son los dos productos que se generan con el alcohol metílico. Y esos son exactamente los productos que se considera son los que dan los causantes de la intoxicación, ¿no? El cuerpo sí lo puede metabolizar de a poco, pero la cuestión ahí que estamos jugando son las concentraciones. ¿Por qué varían? Varían porque ningún cuerpo es igual a otro. Como ya les había dicho, se puede lograr sobrevivir, ¿no?, a 500 a 600 mililitros, pero hay gente que ha muerto con 15 mililitros, ingiriendo 15 mililitros de metílico, que es relativamente poco, ¿ya? Tiene otro ciclo, y en realidad ese es el punto. Ahora, ¿cómo es que el etanol es su antídoto? El etanol es su antídoto porque el alcohol deshidrogenasa tiene más afinidad como enzima para con el etanol. Si no fuera eso, no habría forma. Como es 20 veces Sí, más porque afín al etanol, como es 20 veces más afín al etanol, entonces cuando tú has consumido el metílico y digamos, después de estoy teniendo estos síntomas, no me cuadra, quizás he tomado algo que no debía, entonces si tú empiezas a poner etanol en el cuerpo, lo que va a pasar es que la célula va a recepcionar más el etanol que el, que el metanol, más el etílico que el metílico. Entonces la concentración de ácido fólico maldehído no va a ser tan alta, entonces puedes pasar de eso, ¿no? Y de esa forma es la que se trata en realidad. Si tú vas al hospital con una intoxicación por metílico, te van a tratar con etanol, claro, con una medida exacta. Durante 72 horas te van a estar inyectando etanol para ver cómo vas metabolizando, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que no todos los cuerpos son iguales y que como cultura etílica, cuando la persona, por ejemplo, ha consumido alimentos, y está en el tracto digestivo, cuando uno empieza a tomar, a beber, llega menos rápido a- al intestino delgado, entonces se absorbe menos rápido y de esa forma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también de que cambian los cuerpos, los pesos y demás. Las masas musculares tienen mucho que ver en este caso, ¿no? Cada persona en particular va a tener, pero la reacción es la misma en todas, ¿no? Entre el metílico vas a tener este ácido fórmico formaldehído. En caso del etílico, sí, no se va a convertir en CO2
todo bacán por un rato. Muchas gracias, muy, muy amable. Otro participante que quiere preguntar. Ingeniero, buenas noches. Muy buena la exposición, ingeniero. Más bien una consulta que quería hacer, no sé si se puede. Adelante, Claro. Suiza. Para eso estamos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Soria. Ingeniero, una consulta con respecto a lo que es, ¿se puede diferenciar el alcohol metílico y el metílico con algún reactivo como para que pueda indicar si eso o no es antes de ser ingerido? Porque pudiera darse el caso, ¿no?, de que pueda ser adulterado. Imaginemos que estemos en un estado donde que, por ejemplo, estemos en inspección, ¿no? Seamos de repente encargados de una inspección y ver de repente, ¿no?, si es que es un metanol, un metílico o metílico, ¿no? Cómo saber, o hay algún reactivo para poder determinar sin ser ingerido, claro está, ¿no? No sé si se puede, claro, digo yo. Es una pregunta que le hago. Sí, me imagino que sí hay algún unos pruebas físico-químicas por ahí, ¿no? Entonces no lo he revisado en realidad. Normalmente cuando trabajo con destilado siempre me baso en lo que son los grados, ¿no? Los grados de que cuando uno destila, por ejemplo, tienes a 65 va a salir el metílico. Ya esa es temperatura, a esa temperatura sale, mientras que el etanol sale a 75. Ahora, eso no quiere decir que un destilado, por ejemplo, no tenga alcohol metílico, sí tiene, pero tienen pues trazas, ¿no? Pequeñas cantidades. Eh, lo que genera que, por ejemplo, como repetía con el destilado de musgo de cacao, que genera un nivel más o menos alto de alcohol metílico, no tóxico, sino que es un poquito más alto que los demás. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cuestiones, es el manejo de destilado para tener el producto. Ahora, ¿cómo puedes saber antes? Me imagino que debe haber algunas pruebas por ahí es, para determinar, ¿no? Pero básicamente yo siempre aplico lo que es la destilación. Por eso no consumo yo productos que tengan por ahí, que estén sueltos, vamos a decir, en zonas que son alejadas. Porque ya alguna vez me pasó que me invitaron por una fiesta a probar algo y bueno, sí parece, ¿ya? Entonces, por nariz no la vas a sacar. Y ese rato tener reactivos no se nota, ¿no? Pero sí tuve un dolor de cabeza horrible a las 2 horas nada más. Ya me detuve. Inmediatamente me fui a tomar algo más confiable. Pero puedo revisarlo por ahí, debe estar en alguna de mis notas. Es una información que normalmente no la tengo, ¿no? Y lo puedo pasar al ingeniero Soria para que les haga llegar. Ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, buenas noches. Disculpa, quisiera hacerle, bueno, como una consulta en general, ¿no? Para Claro. aquellas, ¿tendría algún consejo en específico para aquellas personas que quieren empezar a elaborar licor en crema por primera vez? Así, un consejo en específico, ya que se tiene pues un gran conocimiento sobre esto. Si quieren iniciarse en este mundo, jóvenes, ustedes miren un poco la realidad que estamos viviendo en nuestro país. No, sépanse que el país, 2 de cada 3 empleos es del Estado, ¿ya? Y un empleo es privado. Entonces, yo les recomiendo que vean de alguna forma que se necesita más emprendedores en este país, pero emprendedores que no vayan a, a irse de cabeza directo, a pagar piso, como se dice, ¿ya? En su momento, yo cuando salí de la universidad traté de agarrar experiencia en diferentes zonas, cosa que mis pagadas de piso las pagaban las empresas en las que yo estaba. O sea, los errores que yo cometí las echó la empresa en la que estaba trabajando en su momento, porque errores los he cometido en cantidades que no tienen ni idea.
¿ya? Yo lo que le recomendaría a una persona que quiere iniciarse en este mundo es uno, empezar a revisar qué es lo que está queriendo hacer, luego ver qué se está haciendo, pero antes que empezar a, a sacar eso, es uno, la forma más simple de empezar un negocio es, por ejemplo, ustedes podrían tranquilamente ir al programa Tu Empresa, por ejemplo. No le estoy diciendo Cherry, pero sí me ha servido. He creado mi empresa por ese medio, crean su empresa, y lo van manejando tranquilamente. ¿Y de qué forma? Cuando tú ya tienes tu empresa, puedes formar tu logo y tú haces lo siguiente, mi recomendación en particular. Vas, pruebas los licores de café, vamos a decir. Ah, de café, ¿no? Y te gusta de una empresa. Te gusta de esa empresa de café, desde de acá, no te gusta de una empresa B o C, no te gusta su sabor de café, pero te gusta el de cacao. Entonces, haces una cuestión de marca blanca, ¿no? Sabes que amigo, quiero que vendas producto de marca blanca, yo quiero ponerle mi logo. ¿Para qué? Para que tantees tu mercado, pues, sin que te cueste. Que imagínate que tú te pones a hacer todo, ¿no? Consigues de alguna forma tu envasadora, tus productos. Y ten en cuenta, por ejemplo, que en una empresa o industrial, una empresa de producción, el 80% del monto está en, en el almacén, está en la zona productiva. Por eso es muy importante nuestro oficio, nuestra carrera, ¿ya? Porque si nosotros manejamos mal una planta, nos vamos de cabeza, el 80% del presupuesto está ahí. Mientras que el 20 se maneja pues en áreas administrativas, ¿no? Por ejemplo, para el área de ventas, ¿qué necesitas? Necesitas pues, un internet, una laptop, una computadora y se acabó, ¿no? Pero para una producción necesitas máquinas, detergentes, personal, una serie de cosas pues que tienen un costo. Entonces, si ustedes quieren iniciar con este negocio, yo les recomiendo que empiecen con una marca blanca en lo que ustedes aprenden más del producto y puedan hacer algo, uno, con la situación que ustedes quieran específicamente al público que ustedes desean, porque hay públicos variados. Este producto normalmente el 70% lo consumen mujeres, el 30% varones que lo compran para mujeres, ¿no? Entonces, hay que ver cómo diferencias, a dónde vas, qué quieres, segmentar a qué personas quieres llegar y de acuerdo a eso, y ahí. Pero primero tanteas tu terreno con los productos de otras empresas que ya están produciendo, ¿no? De esa forma, quizás no ganes tanto como producirlo tú mismo, pero el riesgo es menor también. Creo que esa en realidad sería mi recomendación para alguien que quiera empezar con esto, ¿no? Primero que tantees su mercado. Una vez que ya tienes mercado, ya puedes hablar de cuánto vas a vender, cuánto te va a resarcir y cuánto voy a necesitar invertir. Si hay alguna otra pregunta por ahí o si te falta alguna cosa, no sé. No, así sería todo. Muchas gracias. Se me dio. A ver, otro participante que quiere preguntar al ingeniero Richard. Adelante, Jenny Yameli. Buenas noches, ingeniero. Mi pregunta más o menos sería, yo escuché una parte de la ponencia, por eso es que hago esto. Quisiera preguntarle si en ese caso de las fermentaciones del alcohol o de los licores, trabajan específicamente con alguna bacteria o levadura para que les ayude con esas fermentaciones o cómo hacen la producción de alcohol. Eso es lo que tengo una duda, no sé si me la pueden aclarar o explicar cómo trabajan en ese caso con los licores. Ya. Mira, cuando uno hace normalmente lo que tú creo que te refieres más que todo son los destilados, porque hay que diferenciar. Hay productos que son licores a los cuales el alcohol es añadido, no lo produce, ¿ya? No es como el vino que se fermenta, no es como el whisky que se hace de grano, se destila y ese es tu licor.
está dentro de la clasificación de licores. Pero hay licores como le llaman de fantasía, por ejemplo, utilizas esencias de alguna fruta, le pones tu jarabe, le pones tu alcohol, y tu alcohol puede venir tanto del alcohol rectificado como del pisco, el whisky, lo que gustes, ¿ya? Entonces, para eso está la parte de clasificación, que les va a quedar como información ahí. Entonces, ahora, para la parte fermentativa del asunto, ¿qué se utiliza? Mira, cepas hay varias. Pero todas son Saccharomyces. Todas son Saccharomyces cerevisiae. Sus especies ya empiezan el Ixodeus, por ejemplo, que yo siempre he querido trabajar con esa levadura, pero nunca he tenido la oportunidad porque en realidad es bastante costosa. Bueno, alguna vez creo que lo hemos querido cotizar con el ingeniero Sori. Y nuestra billetera a dar el grito al cielo. Normalmente se utiliza pues Saccharomyces especies Bayanus, que es la más que consigues genéricamente, ¿no? Pero ahí viene algo bonito. Por ejemplo, en la zona de Mendoza, en Argentina, habían hecho un estudio sobre las cepas genéricas y las cepas nativas, ¿ya? Las levaduras nativas. El beneficio de las levaduras nativas es que están aclimatadas ya a la zona. O sea, los cambios bruscos de temperatura en una zona no les afecta mucho. Mientras que a las genéricas sí, porque tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía en esos momentos? Es seleccionar tus levaduras nativas, ¿no? Seleccionarla, y normalmente para esas cosas utilizas pues un compuesto que delimita el crecimiento de las demás competencias para quedarte exactamente con esa levadura nativa, ¿no? Ese sí es un trabajo de laboratorio que sí brinda sus buenos frutos, porque los vinos elaborados con levaduras nativas tienen toques, tienen aromas que son mucho mejores a la cepa genérica. Entonces, ese tipo de cosas sí, ese tipo de cosas sí son bonitas, la verdad. Trabajar con ello. A veces, una vez traté de hacer algo parecido como utilizando metabisulfito para delimitar el crecimiento de levaduras competitivas y bacterias lácticas y dejar crecer solo levadura nativa. Estábamos haciendo fermentar yuca para hacer cerveza. Pero parece que el reactivo no estaba como a veces sucede, pues los reactivos se guardan por mucho rato, entonces ya no estaban de acorde. Fuimos a abrir pues para ver cómo estaba fermentando la situación, porque parecía que estaba fermentando excelentemente. Salió de nuestra situación, nuestro fermentador, salió un aroma a guanábana exquisito de la fermentada de yuca. Pero 5 minutos después, el dolor era insoportable. En el momento que se oxigenó esa masa, se fue todo al tacho. ¿Qué había pasado? Nuestro metabisulfito estaba vencido. Y que ha crecido pues lo que se le da la gana. Aunque todavía quedo con la duda de qué ha sido ese olor a guanábana que estaba ahí. En algún momento retomar ese tema. ¿Te respondí a tu pregunta o de alguna forma quieres ampliarla algo más? No, ahí está bien, solamente quería saber, o sea, algo en lo que se usaban los licores. Creí que también usaban algún microorganismo para su fermentación, eso nada más. No. Dependiendo como te digo, cuando son vinos fermentados, que son otra clasificación, la clasificación que yo he puesto ahí en el de ahí es la clasificación que he puesto ahí es de la NTP del Perú, ya, pero hay clasificaciones diversas, ¿no? Los tipos, por ejemplo, de fermentados, que te lo vuelvo a repetir, están los que son de azúcar, o sea, por ejemplo, la uva es de azúcar, ¿ya? Y los de almidón, por ejemplo, la cerveza. Ahora, en el caso de la cerveza, los microorganismos que se utilizan es Saccharomyces cerevisiae, pero hay un proceso anterior a eso para liberar del almidón la glucosa, ¿ya?
por ejemplo, si no estoy mal informado, en el saque hay un hongo que desdoble el almidón para que recién la levadura genere el alcohol. Esa es una, por ejemplo, una situación ahí en el saque, ¿no? Ahora, después vienen los destilados, ¿no? Y los destilados pues, son diversos también, son de granos, pues, cebada, arroz y demás, de lo que tengas, ¿no? Y también de frutas, ¿no? Por ejemplo, cuando haces fermentar, no sé, aquí estaban haciendo vino de plátano moquicho, junto con plátano, me acuerdo que plátano, el plátano normal y el plátano moquicho lo estaban mezclando, estaban haciendo un vino. Después, por una cuestión ahí, la han destilado. Yo quedó más o menos agradable, aunque tendríamos que ver la forma de destilación también para no tener problemas con el metílico. Y pues la de siempre, ¿no? De caña, ¿no? Ah, ya, ingeniero, ya, muchas gracias. Ahora sí, Ya ya sé, entendí. ya. Adelante, Adriana, con su pregunta. Buenas noches, ¿sí se escucha? Sí, Sí, perfectamente. perfecto. Ya, mi pregunta sería, en el caso de los licores en crema, su almacenamiento, ¿cómo sería en un lugar así como que haga demasiado calor? No te entiendo. Si hace demasiado calor en el almacén en el que está, Por ejemplo, en un lugar así como Pucallpa. a la sombra. A la sombra. Siempre va a haber una situación por ahí con los almacenes en Pucallpa. En zonas calurosas siempre se opta por buscar el almacén que esté lo más alejado posible. O sea, imagínate el edificio, ¿ya? Nunca vas a poner el almacén a donde le da el sol, a donde más le pega, ¿no? Tienes que ver en qué zona estás, ahí sí te tienes que fijar de dónde sale, de dónde se echa de dónde nace y dónde duerme el sol, y tratar de ponerlo lo más alejado posible a tu almacén, ¿ya? Porque el calor, ahorita por ejemplo, ha llegado a 35, 36 con sensación de 40 en 38, 39. Ahorita está lloviendo, pero hace una semana y media, uf, ahora imagínate eso en el producto que sea, la verdad. Entonces por eso es muy importante la parte de diseño de planta, muy importante esa parte. Y a veces nosotros empezamos pues con lo que se puede, ¿no? Y a mí me ha tocado muchas veces encontrar edificios que eran casas, ¿no? Y me han dicho, quiero hacer mi planta acá. Y ahí pues entra pues el criterio de un profesional para ver qué se puede hacer con ese espacio, cómo manejarlo. Pero hay situaciones en las que simple y llanamente no se puede modificar. Por ejemplo, la orientación, ¿no? La orientación de la planta tiene que ver mucho para eso. Por eso el diseño previo, ¿no? El diseño previo de ver, ya lo pongo en esta dirección, entonces el almacén va a quedar en esta zona donde el sol no va a afectar tanto, ¿no? Y el ciclo normal de salida y entrada, ¿no? Que tiene que competir con ese sol. No Bien, sé si habrá ingeniero respondido. Richard, eh, creo que ha sido bien claro en los conceptos que has retribuido aquí a tu alma mater, ¿no? Para mí es un placer haber compartido aulas contigo y ahora estar de este otro ámbito, ¿no? Tú en la parte de proceso, ¿no? Y bueno, yo abocado en la parte de investigación aplicada. Entonces hay muchas interrogantes, hay personas, alumnos y también público en general. Hay muchos conceptos que hoy día se ha dilatado aquí y todos esos conceptos están dentro de la malla curricular de Ingeniería de Alimentos, ¿no? De la Facultad de Ingeniería e Industrias Alimentarias aquí en Tingo María. Entonces es una oportunidad también para invitarles, para que aparte de conocer la parte tecnológica, también puedan tener los fundamentos de todas las reacciones químicas, microbiológicas, enzimáticas, oxidativas, ciclos metabólicos, ¿no? Entonces, como pueden notar, es un conjunto de conocimientos que nos
conllevan a tener un producto adecuado, ¿no? Richard, en nombre de la Facultad de Ingeniería Alimentarias, te agradecemos por tu participación, por compartir tus conocimientos y de hecho de que cuando el curso sea teórico-práctico, te haremos la invitación y estoy seguro que tú gustoso vendrás aquí y estarás con nosotros nuevamente. Entonces, Claro. muchas gracias a los participantes también. No olviden registrarse su asistencia. Ahí está el link que les he compartido en el chat. Entonces, te dejo, Richard, para que te puedas despedir y un abrazo a la distancia y a todos también, todos los participantes. No olviden que el otro jueves a las 7 de la noche tenemos la ponencia sobre reología, aplicación de la reología en la investigación científica. Están invitados y bueno, el jueves termina este primer programa y a las otras semanas comienza el segundo programa de exposiciones científicas académicas aquí organizado por la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Gracias. Ya. Gracias, ingeniero Soria, más bien igualmente un gusto, ¿no? Espero que este año podamos entrelazar alguna que otra cuestión por ahí para poder hacer una investigación muy bonita. Sabes que estoy trabajando en una que otra cuestión para poder mejorar algunos aspectos que tengo ya acá en mi tierra, ¿no? Jóvenes, más bien muchísimas gracias por su participación. Espero que con lo poco que les he podido brindar sea les haya servido, les haya ampliado de alguna que otra forma. Me hubiera gustado que haya un poco más de preguntas, ¿no? Porque siempre es bueno que pregunten un poco más, aprovechen este tipo de cosas. Se están topando con profesionales que ya han caminado y ustedes están por esas cuestiones por ahí. Hay que aprovechar la experiencia de la gente que está dando estas ponencias, prestando un poco de su tiempo. Pero de todas maneras, muchísimas gracias y cualquier cosa estamos en contacto, ¿no? A la facultad, gracias por darme este espacio. Me ayuda a mí en realidad mucho revisar, recordar y verificar. A veces hay informaciones de lo que les he brindado que hacía poco no había tantos estudios sobre este producto. Ya, y hay algunas cosas nuevas también que me he sacado de la manga y otras cosas que me han dado un par de ideas. Muchísimas gracias por su participación y me despido de ustedes. Muchas gracias, Richard. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Nuevamente reitero la invitación para el otro jueves sobre reología aplicado a la investigación. Buenas noches.